todos les doy la bienvenida nuevamente, cual sea la hora que estén viendo esta actividad que estamos realizando. Les doy la bienvenida, mis mejores deseos, que Dios les bendiga su vida. Espero que estén bien, que se estén cuidando. Cuando digo cuidando, que tomemos en serio esto de la pandemia, porque parece mentira, pero hay quienes no lo toman en serio, es más, ni creen que existe esta cosa del coronavirus. Pero yo, que lo he vivido con mis amigos que se han muerto, con mis conocidos que se han muerto, con mi familia que se ha muerto, yo les digo, esto es en serio, sí existe el coronavirus y está matando a mucha gente. Que Dios les bendiga, los conserve, los proteja y cuídense. Si es usted o eres tú uno de los que todavía no cree en esto, yo te invito a que sí creas. No es juego, ni es política del gobierno, ni es otra cosa, como muchos dicen que no existe, pues. Bueno, espero que estén bien. En esta hora del día vamos a reflexionar un momento. No vamos a tardar mucho, pero lo poco o lo mucho que hablemos, quiero que les sirva a ustedes como me va a servir a mí, porque cuando yo hablo, les hablo a ustedes también, me hablo a mi propia vida, y si ustedes se edifican, también yo me edifico. Cuando ustedes se llenan de esperanza, de confianza, yo también me lleno de esperanza, de confianza, porque como siempre les digo, lo que les comparto no es alguna ocurrencia que se me haya venido a la mente, sino que es la palabra de Dios. Y lo que yo les comparto no lo leo de ningún libro, más que de las Sagradas Escrituras. No tengo un libro de bosquejos bíblicos para predicadores, que sí lo venden los libros en la librería. Ahí vienen ya diseñados los bosquejos para predicaciones, pero no, lo que yo les comparto a ustedes viene del corazón de una persona como yo, que es sincera ante ustedes y ante todo, ante Dios. Que soy sincero y que lo único que pretendo es que ustedes crezcan, que se llenen, que tengan una palabra que ayude a sus vidas espirituales. Y así lo he hecho desde 1974, así lo he hecho y espero seguirlo haciendo. Bueno, si tuviera que ponerle nombre a esta reflexión, a esta plática, yo le pondría viviendo en la sabiduría. Viviendo en la sabiduría. Por lo que vamos a comentar. Porque es muy común que la gente que se convierte al Evangelio, cuando viene el Evangelio, por lo regular se rodea de gente que asiste pues a la congregación, y unos le dicen una cosa, otros le dicen otra cosa, y se va llenando su mente de tantas cosas, que hace su propio evangelio. Después, cuando el ministro o el predicador les comparte la palabra, ellos ya tienen preelaborado ya sus ideas, y lo que dice el predicador, pues muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, hace poco efecto, porque ya están programados conforme a lo que oyeron, conforme a lo que le dijeron las demás personas de la iglesia. Yo me acuerdo en una ocasión, yo prediqué en Villaflores. Yo fui pastor en Villaflores muchos años, hasta perdí la cuenta. Y hablando precisamente de vivir en libertad,
no en la sabiduría, no, en otros temas, no, viviendo en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Digo esta persona, yo así lo considero, desde cuando vengo a la reunión, cuando vengo a la congregación, cuando vengo a alabar a Dios, me gusta venir bien arreglada, porque digo, voy a una fiesta, voy a un convivio con mis hermanas, con mis hermanos, voy a ir a un convivio con el Señor, yo debo ir bien arreglada. Pero ya anteriormente algunas personas en la iglesia le habían dicho, no, usted no se debe poner arete, no se debe arreglar, no se debe poner esto ni lo otro. Y ella estaba confundida. Entonces, para que ustedes, para que yo, para que todos los que nos preciamos de ser cristianos, de ser cristianas, en el caso de las mujeres, vivamos en la sabiduría, es necesario, ante todo, que leamos las Sagradas Escrituras. Yo siempre los invito a que lean la Biblia. Entérense de lo que dice la Biblia. Quizás en algún principio no le encuentren mucho sabor, no le encuentren mucho significado, pero después, cuando ustedes se van adentrando en la lectura, se van adentrando, verán cómo esto toma sabor y toma significado en sus vidas, de manera que la palabra se va convirtiendo en parte esencial de su existencia y en parte esencial de su modo de ser, de vivir y de conceptuar las cosas de la vida. Miren, por ejemplo, decía un científico, un hombre de ciencia, un investigador muy famoso del siglo XIX, me parece, Blaise Pascal. Blaise Pascal, que fue cristiano, decía, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero ahora nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, como nosotros somos limitados, nuestra mente no pasa más allá del límite que hemos puesto. Hemos puesto un límite y aunque no lo decimos, sentimos que Dios no puede hacer más allá de... Lo voy a repetir. A veces creemos o pensamos, aunque no lo digamos, que Dios no puede hacer más allá de nuestros límites. O sea, ya estamos haciendo al Señor, a Dios, lo estamos haciendo conforme a nuestra imagen. Como yo soy limitado, Dios también es limitado, tiene su raya y de ahí no pasa, no puede pasar. Porque quizás en una ocasión pedimos algo y Dios no lo concede. Quizás alguna vez oramos en algo y no sucedió. Y nuestra fe se basa precisamente en hechos. Y eso es peligroso, cuando la fe se basa en hechos. No, yo lo tengo que ver, como dijo el apóstol Tomás. Lo tengo que ver para que pueda yo creer. Pero a veces Dios no hace las cosas como tú lo planeas, lo planificaste. A veces Dios no hace las cosas como tú lo tienes ideado. Y como no sucedió así, piensas que Dios también es limitado, o que Dios no te escucha, o que Dios no lo hace. Y ahí está precisamente el grande peligro de que nosotros seamos personas religiosas o personas de fe. Dios quiere que nosotros vivamos en fe. Le gusta al Señor, porque en el libro de los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le gusta que creamos en Él y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Premiador. O sea, que premia a los que le buscan. Quizás usted ya le ha buscado, quizás usted ya ha tocado. La Biblia dice, pide, busca, toca.
Y usted, quizás usted o tú, ya pediste, ya buscaste, ya tocaste, y sientes que no te ha escuchado el Señor. Sientes que, como si nada, en la búsqueda del Señor, sientes que has tocado la puerta y no te ha abierto el Señor. Dios no puede mentir. Esas palabras están en el libro de San Mateo, capítulo 7, el versículo 7. Allí lo dijo el Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. A mí me gusta, yo siempre cuando oro lo digo. Yo siempre acostumbro recitar textos de la Biblia cuando estoy orando, porque me conforta y me llena de fe, alimenta mi fe. No porque Dios no lo sepa, no, sería irrisorio eso, ¿no? Pero me gusta recitarlas. Por ejemplo, pidan, dice el Señor, y recibirán. Busquen y hallarán. Llamen y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Lo dijo el Señor Jesucristo y lo registró San Mateo en el capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, si lo dijo el mismo Señor Jesucristo por boca de Él, Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, no lo hará. Se hace la pregunta. Él lo dijo, no lo hará. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No es humano el Señor. Él no es como nosotros. No puede mentirnos, no puede engañarnos. No puede estar jugando con nuestros sentimientos. Dios no puede jugar con nuestros sentimientos. No puede estar jugando Dios con nosotros. No es eso lo que lo distingue a Él. Él es fiel, justo y verdadero. Él es fiel, justo y verdadero. Y en su fidelidad nosotros debemos de confiar. Escuchen lo que dice en Números 23, lo va a leer Chelita. Números 23, 19, acerca de lo que les estoy diciendo, de que Dios no es hombre para que nos mienta. Escuchen, por favor. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Qué tal? Así dice la palabra del Señor. Me gustaría que repitiera la primera parte de Celita. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Ahí nomás. Es la palabra de Dios. Está en el libro de Números, capítulo 23, el verso 19. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. No es humano, por lo tanto no cambia de parecer. En la Biblia, en la otra versión, la Reina Valera, que es esta, la tradicional, dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea que se arrepiente y ya no lo va a hacer, ya no te va a bendecir, ya no te va a cumplir, pues porque está viendo ciertas cosas en ti y no, mejor no te lo va a dar. Él no es así. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel, justo y verdadero. Dice San Juan en el libro del Apocalipsis que cuando él lo vio, San Juan lo vio en la visión del Apocalipsis,
En su cabalgadura, el Señor Jesucristo venía en su cabalgadura, en un caballo, traía allí, dice que decía en la manta que cubría al caballo, decía, fiel y verdadero. Fiel, ¿qué es fiel? El que está contigo en las buenas y en las malas. El que está contigo en las buenas y en las malas. Dios es fiel y es verdadero. Él ha prometido. Él lo ha prometido. Él ha dicho que cuando pasemos por las aguas no nos ahogaremos. Otras versiones dicen no nos anegaremos. Anegarse quiere decir llenarse de agua. No nos ahogaremos. Quizás sentimos que nos llega el agua, pero no nos ahogaremos, porque lo prometió el Señor. Apréndase de memoria estos versículos de las Sagradas Escrituras, porque están llenos de verdad. Cuando pases también por el fuego, dice la palabra del Señor, estas no te quemarán. Son promesas que Dios ha hecho, que nadie lo ha obligado a decir. La Chelita lo va a leer en el libro de Isaías 43:2. Siempre me gusta que se lea para que vean que esto no es invento mío, ni es ninguna ocurrencia mía. Está registrado en el libro de Isaías capítulo 43 de que Él será nuestra pronta ayuda cuando sintamos que nos llegue el agua, pero hasta al borde de los labios, de la boca, para ahogarnos, pero no nos ahogaremos. O cuando pasemos por el fuego, no nos quemará. Dicen en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen? Dios aprieta pero no ahoga. Así, algo así dicen, ¿no? Dios aprieta pero no ahoga. No es que Él que te esté apretando, pero muchas veces así sucede en la vida. Muchas veces así sucede en las circunstancias en las que uno está viviendo. Pero no es que Dios nos tenga olvidado. No es que Dios ha cerrado sus oídos para no escucharnos o cerrado sus ojos para no vernos. No es que Dios nos ha dado las espaldas, simplemente las cosas suceden así. Yo no sé por qué, pero Dios no puede mentir, porque Dios no solamente tiene la verdad, sino es la verdad misma. Por lo tanto, su naturaleza no puede mentir. Escuchen lo que dice Isaías 43:2. Lo voy a leer, Chelita. Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Qué tal? Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Es la promesa que hace el Señor para todos los creyentes. Vuelvo a repetir. Yo necesito creer en esta palabra. Si alguna vez he pedido y no ha sucedido lo que yo he pedido, eso no significa que Dios no me ha escuchado o que para mí no se hicieron para que se cumplan las promesas del Señor. A veces las cosas no suceden como nosotros lo planeamos. Yo no sé por qué a veces las cosas suceden de otra manera. La misma Biblia también lo dice, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos. Como está de alto la tierra a los cielos o los cielos a la tierra, así es la grande diferencia de cómo piensa y de cómo actúa el Señor. Yo siempre también he dicho y yo los invito a que también ustedes aprendan a actuar y a vivir así, de que ustedes como humanos hagan sus partes, hagan la parte humana que nos corresponde y que Dios haga la parte divina, lo difícil, lo casi imposible. Lo imposible se lo dejemos a Dios, pero lo que es posible lo hagamos nosotros.
Porque a veces podemos tener esa mala doctrina. Porque es una mala doctrina decir, ay, Dios sabrá qué hacer. ¿No? Ay, que Dios haga lo que bien. No, tú haz tu parte. Yo voy a hacer mi parte. Y Dios va a bendecir lo que yo estoy haciendo. Pero no todo se lo voy a dejar a Dios, hay que Él vea. Y tú pues, si Dios no nos hizo como unas máquinas programadas, de manera que Él es el que decide y hace, nos dio, ¿cómo le llaman eso? El libre albedrío. Nos dio el libre albedrío. ¿Qué es esto? Nos dio capacidad para actuar, nos dio capacidad para hacer las cosas. Eso es una mala doctrina, decir que Dios lo haga. Ya se lo di todo a Dios, hay que ver a Él qué hace. No, tú tienes que hacer tu parte. Claro que Dios hará su parte. Viviendo en la sabiduría, a ese le puse el texto a esta reflexión. Porque eso es vivir con la sabiduría, de que yo voy a hacer lo que me corresponde. Se me ocurre, por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta pandemia, que espero que tú creas que sí lo hay, y si no lo crees, pues es tu problema, pero sí lo hay, porque yo lo he visto morir a mis amigos, he visto morir a mis conocidos, y he visto morir aparte de algunos familiares. Se murieron del COVID, se murieron, sí existe. Entonces miren, no es cuestión de ser miedoso, pastor miedoso, ministro miedoso, predicador miedoso, no. Es cuestión de hacer mi parte. Hay muchos cristianos que no se están vacunando. Bueno, es su forma de vivir su fe, de vivir el evangelio. ¿Cuál es lo malo? Lo malo es de que quieran que como ellos no se vacunaron, quieren que tú también no te vacunes. O si tú no te has vacunado, también es un gran error de que tú quieras que también yo no me vacune. Y eso no es correcto. Tú no te vacunaste porque tú no quieres, porque no estás de acuerdo, porque no lo crees, porque etcétera, etcétera. Pero ese es tu pensamiento, tu manera de ser, de actuar, de vivir en el evangelio. Pero no quieras que todos piensen y obren y hagan lo mismo que tú estás haciendo. Eso no, es incorrecto pensar eso. En mi caso muy particular, yo sí me vacuné. También Chelita se vacunó. Mis hijos se han vacunado. Y eso no es ser miedoso. Y eso no es ser cobarde. Yo estoy haciendo mi parte. Yo no vivo con miedo, con temor, pero sí vivo con precaución. Me lavo las manos, me pongo mi cubrebocas. Hago lo que me corresponde como humano, porque así debe de ser. Me estoy acordando también, por ejemplo, José y María, los hijos, con el hijo que estaban cuidando, el Hijo de Dios. María, la madre del Hijo de Dios. José, el padre adoptivo del Hijo de Dios. ¿Qué hicieron cuando Herodes ordenó la matanza de los niños? Que todos los niños de 3 años para abajo tenían que morir. Pudo haber dicho María, pudo haber dicho José, pues nosotros somos hijos de Yahvé. Este niño es el hijo de Yahvé. ¿Qué le pueden hacer? Aquí estaremos esperando, a nosotros no nos pasará nada. Estaremos clamando al Señor y confiando en su palabra, no pasará nada. Así dijeron. ¿Qué hicieron? Huyeron. La Biblia dice que huyeron. ¿Qué es eso de huir? Salir, pero de momento así. Porque no es que lo planearon, mira, nos vamos a ir a Egipto, vamos a arreglar. Huyeron a la medianoche, cuando nadie los estaba viendo, de una manera astuta, de una manera sabia, porque están huyendo del peligro. ¿Quién huyó? La Virgen María y José, el padre adoptivo del niño Jesús. Huyeron, ¿por qué? Porque andaban matando a los niños menores de 3 años.
Y el niño Jesús pues era un bebé. Y nunca dijeron ellos, es el hijo de Yahvé, no le puede hacer nada. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, a mí no me hace nada. A mí que... Qué doctrina tan mala, miren. Esa es una doctrina muy mala. Si usted vive así, pues yo no lo juzgo. Si tú vives así, yo no te juzgo. Vive pues así. Pero yo te doy mi propio testimonio. Cuando yo conocí el Evangelio, 1974, yo enfermé muy feo de colitis. Si alguna vez ustedes se enfermaron de colitis, me darán la razón. Es una de las... Todas las enfermedades son feas, son horribles, ¿no? Pero la colitis tiene sus bemoles. Y yo dije, yo no voy a tomar nada, ni voy con el doctor. Yo soy hijo de Dios, Dios ha prometido sanarme, curarme, y no tomaba nada. Y la colitis ahí estaba, y cada vez más duro, más duro, más duro. Y me dice el compañero con el que yo trabajaba, oye, yo te veo que estás mal. Yo no le quería decir, no, es que yo confío en Dios, yo tengo mi fe en el Señor, porque se podía burlar. Y me dijo, sí, me siento mal. Ay, te sientes bien mal, si se nota. Ya tiene varios días que te veo muy mal. Pues yo seguí viviendo así. Pero llegó el momento en que yo no sanaba. Y tuve que ir con el médico. Tuve que tomar medicamentos. Entonces, lo que estamos comentando, esta reflexión se llama viviendo en la sabiduría. Tenemos que ser sabios. Es cierto que Dios sana. Yo no estoy negando, en ningún momento estoy negando que Dios nos sane. Dios sana. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Pero hay ocasiones en las cuales Dios no obra sanidad. Hay ocasiones en que la sanidad de Dios no llega. Y si llega, no llega pronto. En una ocasión yo le dije a la iglesia en mi Coita querido, yo era ahí pastor, ayudante del pastor, co-pastor le llamaban en el tiempo, co-pastor. Bueno, yo se lo dije a la iglesia, no estén poniendo su fe en la sanidad, porque eso es una doctrina muy mala. Que si Dios me sana, es verdad. Si Dios me sana, es porque yo vivo en la verdad. Si Dios me sana, es porque tengo fe. ¿Y qué tal si no te sana? Si no te sana, no estás en la verdad, Dios no te escucha, tú no tienes fe, y todo se te acaba, porque Dios no te sanó. Yo le decía a los hermanos de Coita, pues les decía, va a haber en alguna ocasión que Dios no obre sanidad en alguno de ustedes. Se escandalizaron, no les gustó, después me lo dijeron, después cuando acabé de predicar. Y yo no podía decir eso. ¿Cómo era posible que yo diga eso? De que Dios no va a sanar. Yo no estoy diciendo que Dios no sana. Estoy diciendo que en ocasiones, algunas veces, Dios no obra sanidad. La sanidad divina no viene. Incluso hay gente que se muere pensando que Dios lo iba a sanar y no lo sanó. Es mala doctrina entonces pensar que todo el tiempo Dios me va a sanar y que para todo Dios me va a sanar. Estoy acordando de un hermano muy querido. Dice, yo ya le dije a Dios que si no me va a curar de mi muela, yo voy a ir con el dentista. O sea, ya lo había amenazado, ¿no? Si no me sana, Señor, voy a ir con el dentista. Pues fue con el dentista. Fue con el dentista, es pastor todavía. Fue con el dentista. No lo sanó. Estaba mala la muela. Entonces, tenemos que vivir con sabiduría. Hay que saber hacer las cosas que como humanos nos toca que hacer. Como soy hijo de Dios, ni me lavo las manos, y así como, y ¿qué más? Y no soy un hombre higiénico, yo no profeso la higiene de mi cuerpo, y
En fin, no me lavo los dientes, no me baño. ¡Qué hombre! ¿No? Yo, porque soy cristiano, a mí no me pasa nada y yo voy aquí, hago esto y lo otro. Que porque así lo escuchó de un predicador, que porque así lo escuchó, lo leyó de algo. Bueno, es que a veces Dios trabaja de una manera milagrosa con algunas personas, hermanos o hermanas. Y también lo puede hacer con nosotros de manera milagrosa. Dios ha hecho conmigo y con Chelita y con mis hijos cosas maravillosas, milagrosas. Pero hay veces que Dios no lo ha hecho. Pero mi fe no está basado en lo que haga o lo que no haga Dios con la salud de los míos y con mi propia salud. Pero yo sí he hecho lo que me corresponde. A mí me gusta lo que hace Chelita. ¿Sabe qué hace Chelita? Todo lo hace en el nombre de Jesús. Hasta su tecito de manzanilla que toma lo hace en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? La Biblia lo dice que así debe de ser. Y todo lo que haga, ya sea de palabra o de obras, hazlo todo en el nombre del Señor, para la gloria de Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Pero hagamos lo que nos corresponde como humanos, cuidémonos. ¿Cómo es posible que ya tienes más de 40 años y no te has hecho ni una mastografía? ¿Cómo es posible que ya rebasas los 40 años, ya vas para los 50 y nunca te han hecho un Papa Nicolau? ¿Cómo es posible eso? Ay, ¿cómo va a decir eso el predicador, el ministro? Pues sí, lo tengo que decir, porque a lo mejor eres tú una de las que nunca se ha hecho el Papa Nicolau. Es necesario hacerse el Papa. Pero soy cristiana. Pues porque eres cristiana. Debes poner el ejemplo cómo vive una cristiana. Con sabiduría. Esta reflexión se llama viviendo en la sabiduría. ¿Cómo es posible que yo ya tengo 70 años de edad y nunca me he hecho un examen de la próstata? Siendo que es la causa de una de las principales causas de muerte entre los hombres, el cáncer de próstata. Si no te has dado a revisar tu próstata, cuando menos hazte el antígeno prostático. El antígeno prostático te mide cuánto es lo que tienes en la sangre de antígeno. Y ahí te dice si tienes o no problemas con la próstata. Ese es actuar con sabiduría. No voy a venir a hacerme los exámenes cuando yo está bien mala mi próstata. No vas a venir a hacer tus exámenes del Papa Nicolau cuando ya estés mala, del útero. No, eso es vivir sin sabiduría, es vivir neciamente. Tenemos pues que vivir con sabiduría. Y vuelvo a repetir, no que Dios no nos sane. No, yo no estoy diciendo eso, Dios me libre, no. Dios sana y hace maravillas con sus hijos, con sus hijas. Pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Chelita nos va a leer en Hechos 9. Hechos 9, lo que pasó con Pablo. Miren, Pablo estaba en una situación que lo odiaban a muerte. Odiaban a muerte a Pablo, querían matarlo. Y en una ocasión dijeron, lo vamos a matar, sabemos que está allí, en esa casa. Y dijeron, y para que no se escape vamos a poner gente en las entradas, porque en aquel tiempo era tenía muro la ciudad, ¿no? Estaba amurallada la ciudad y para entrar tenías que entrar por el portón de la entrada y salir en el portón de la salida. Pues pusieron gente en la salida y en la entrada. Dice, para cuando venga Pablo aquí lo vamos a matar. Es que lo odiaban. ¿Qué hizo Pablo? El gran Pablo. Él no dijo, pues yo soy apóstol del Señor, que se haga su voluntad en mi vida. Si he de morir, moriré por el Evangelio. ¿Cuál morir por el Evangelio? No, hay que poner nuestra parte. ¿Qué hizo Pablo? Huyó. No dijo, yo voy a disponer mi vida, doy mi vida por el Señor. Yo soy cristiano, yo no tengo por qué huir, por qué andarme escondiendo. No actuó así Pablo. Él actuó con sabiduría y puso su parte como humano.
Miren, Chelita va a leer en Hechos, capítulo 9, del 22 al 25. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Ahí nomás, la última parte dice, miren, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad, por lo que iba a pasar Pablo, para poder asesinarlo. Pero a Saulo, o sea Pablo, se le informó de este complot. Y de noche, lo bajaron en un canasto grande. Imagínense, así estaba huyendo, en un canasto lo bajaron por el muro, por la pared de la ciudad, y así huyó Pablo y así se salvó. ¿Se están dando cuenta de la astucia con la que está actuando Pablo? Él no dijo, yo soy hijo de Dios, Jesús me protege, es más, si voy a morir, muero por la causa. No, él de manera astuta lo bajaron del otro lado en el muro en un canasto. Seamos pues sabios para vivir. Ustedes, mujeres, hermanas, sabias para vivir. Es que no me sana, es que no me cumple, es que no me... Tú vive en la fe y no bases tu fe en lo que sí te cumple y lo que no te cumple. Esa es una doctrina mala. Dios sana, Dios ayuda, Dios fortalece, Dios da todo. Pero hay muchas veces que las cosas no suceden como una las planea, las planifica. Tenemos entonces que saber vivir, porque miren, a veces las cosas malas que suceden en nuestras vidas nos acercan más a Dios y otras veces nos alejan de Dios. Que los sufrimientos que estés pasando o que hayas de pasar o que hayas pasado te acerquen más a Dios, pero no te alejen de Dios. Dios nunca prometió que no pasaríamos por ninguna agua profunda. Nunca prometió el Señor que el fuego no llegaría a nuestras vidas. Al contrario, cuando pasemos por el agua no nos ahogaremos, y cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos. Y que todo esto contagien a los que nos rodean, a nuestros familiares, y que vean que nosotros, como hijos de Dios, sabemos vivir, ahora sí, que en las buenas y en las malas. Pablo le dice a Timoteo en uno de sus escritos, le dice, Timoteo, no te avergüences de mí, preso por el Señor. No te avergüences de dar testimonio de mí, preso por el Señor. Porque a veces nos puede dar vergüenza, no, ay no, que no lo sepan los hermanos, que no lo sepa el ministro, que no lo sepa que estoy enferma, que estoy enfermo, que no lo sepan que estoy pasando por eso, ay no, y lo quiero a Dios, ay qué vergüenza. No, que no te dé vergüenza, dice Pablo, le dice a Timoteo, da testimonio de que estoy preso por el Señor. Al contrario, dilo, para que cuando yo salga de este problema, cuando tú salgas de este problema, pueda dar testimonio de lo que Dios fue capaz de hacer en tu vida. Como lo que le pasó a nuestra hermana Chabelita. No le pedí permiso para hablar de ella, pero voy a hablar de ella. Hace unos poquitos días platicamos con mi esposa, de que la hermana Chabelita fue bendecida grandemente. Ahora que padeció lo del COVID,
Porque nuestra hermana Chabelita viene, es hipertensa, es diabética y tiene padecimiento de sus pulmones. Y le dio el COVID, y el COVID, su preferido, su lugar preferido son los pulmones. Y ahí está la hermana Chabelita, vivita y feliz, disfrutando de la vida. Dios la salvó, Dios la sanó. Ya lo sanó los medicamentos, lo sanó. No, Dios la sanó porque si hubiera querido se la lleva. Pero Dios quiso que no. Y ahí está. Entonces, Dios sí sana, Dios sí ayuda, Dios es fiel. Pero muchas veces, si no es que siempre, no actúa como yo pienso, como yo considero o como yo quisiera. Tenemos que dejar pues esta enseñanza para todos los que nos rodean, de manera que vean cómo vive una hija de Dios, cómo vive un hijo de Dios. Tenemos que ser gente resiliente. ¿Qué es eso de resiliente? Que sabemos vivir los sufrimientos, que no andamos llorando, solo llorando, como los más desgraciados, como las más desafortunadas de esta vida. Puro llorar, llorar por lo mismo. Como dice la canción mundana, ¿no? Llorar y llorar, llorar y llorar. Yo no digo que no se llore algunas veces, pero puedo llorar todo el tiempo. Tenemos que ser resilientes. ¿Qué es eso de resilientes? Saber vivir el sufrimiento. Saber vivir el sufrimiento. Saber vivir en el sufrir. Tenemos que dejar una generación así, que nuestros hijos vean, el que no es casado, que sus familiares vean, que sus amigos vean, que la gente vea cómo vive un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. Miren que como a veces la palabra de Dios lo acomodamos para cosas que nos convienen y a veces para cosas que no nos convienen, pero de manera astuta o de manera tramposa. Hay textos que lo malemplean muchos cristianos. A mí como me da preocupación esos cristianos o esas cristianas que usan de manera tramposa la palabra de Dios. ¿Cómo es eso de manera tramposa? Por ejemplo, no trabajas, ni buscas trabajo, ni luchas por nada, vives en la miseria. Pero siempre tienes en tu boca Dios proveerá. Ese texto cómo hace daño cuando tú no haces tu parte. Hizo su parte Abraham. ¿Cuál fue la parte que le correspondió a Abraham? Haber atado a su hijo como un cordero y haberlo ofrecido en el altar. Esa fue la parte de él, muy difícil, muy dolorosa, muy complicada. Pero Dios proveyó, porque decía este chiquillo, su hijo, Isaac, decía Isaac, padre, yo veo que ya está todo listo para el sacrificio, pero no veo el carnero, que vamos a ofrecer. Y Abraham dijo, Dios proveerá. Dios provee cuando uno hace su parte. Cuando uno hace su parte. Hizo su parte, amarró como un cordero, como un cabrito a su hijo Isaac. Y cuando él estuvo a punto de hacer el sacrificio, la mano de Dios lo detuvo y le dijo, no es necesario que levantes tu mano contra el muchacho. Yo he visto que me eres fiel. Y entonces vio que en un zarzal, en un matorral, allí estaba un carnero. Dios proveerá, Dios proveyó. Pero si yo sé que gano 4 y lo que quiero comprar vale 5, ¿cómo es posible? Pues por fe, hermano. No me estoy burlando, pero hay muchos que así actúan y después les va mal. Si gano 4, ¿cómo es posible que voy a andar gastando 5?
No es posible, si gano 3, ¿por qué voy a gastar 4? Eso no hay raciocinio, no hay lógica humana, no hay sabiduría. Si gano 5, no tengo por qué gastar más de 5. Dios proveerá. Bueno, puede ser. Que porque así lo oyó, porque así le predicaron, porque así lo leyó, porque así lo vio en otro. Pero es que a veces Dios actúa de diferente manera con cada uno de sus hijos. Claro que Dios proveerá, pero tú también haz tu parte. No tienes dinero, pues hay que buscar la forma, no tienes trabajo. No van a venir aquí a tocar la puerta. ¿Quiere este trabajo? Bueno, eso solo le sucede a mi hija. Quizá algún día se les cuente un testimonio, ella tiene un grande testimonio. A veces sucede así, que Dios te trae el trabajo a la puerta de tu casa. A la puerta de tu casa te lo trae el trabajo. Pero eso no quiere decir que a todos o con todos lo va a hacer así. Con mi hija Zoe, Dios lo hizo. Y lo puede volver a hacer. Como lo puede hacer contigo, pero los caminos de Dios son muy diferentes. Cada día las misericordias de Dios son diferentes, sus caminos son diferentes. Pero Él es fiel y es verdadero. Es fiel y es verdadero. Pero volvamos a lo de las vacunas. Yo ya les digo que yo soy vacunado y espero que no estén diciendo, ay, qué ministro tan cobarde tenemos, qué predicador tan cobarde tenemos. No soy cobarde, soy sabio y actúo con sabiduría, como actuó Saulo o Pablo, el gran apóstol de los gentiles, que cuando estuvo en peligro de muerte lo descolgaron de una pared. Yo soy sensato y tengo sabiduría, como lo tuvo José y como lo tuvo María, que huyeron a Egipto para salvar al niño Jesús de la muerte que andaba provocando Herodes, el emperador de ese tiempo. Chelita va a leer Proverbios 22. Ese versículo me gusta. En la versión de la Biblia Valera, Reina Valera, esta, dice, el prudente, y en otra dice, el avisado. El prudente o el avisado ve el peligro y se esconde. Pero el insensato pasa y lleva el mal. Así dice la Biblia. En esta, la Reina Valera. Escuchemos lo que dice en la otra versión que tiene Chelita. Escuchemos. Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. A ver, es palabra de Dios. El prudente se anticipa al peligro. ¿Hay peligro? Tengo que hacer algo. No, yo paso allí, no me pasa nada, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Dice, y toma precauciones. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Qué no es vacunarse, no es tomar precaución? No, eso es miedo. No, es tomar precaución. Que de nada sirve que yo esté vacunado si Dios no interviene. Eso sí es muy cierto. Si Dios no pone su bendición en lo que yo estoy haciendo, en vano es todo lo que yo estoy haciendo. Chelita le va a leer, me parece que es el último o el penúltimo versículo que te di, Chelita, ¿cuál es? Mateo 10:16. Lucas 22:31. A ver, Mateo 10:16, lee.
Mateo 10:16. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿A ver? Qué hermoso ese proverbio. Es San Mateo 10:16. Los envío como ovejas, a ti y a mí, en medio de lobos. ¿Cuál es el lobo? La enfermedad, la pobreza, las malas finanzas, los malos negocios, las malas amistades. Todo lo malo que hay en esta vida son los lobos. Pues yo los envío allí, dice el Señor, y ustedes son como ovejas. Por lo tanto, sean astutos. Sean astutos como serpientes, inofensivos como palomas. Hay que ser astuto entonces, porque en esta vida, amados hermanos, hermanas, llegaremos hasta el final y las preocupaciones y los males no se irán de nosotros. Las preocupaciones y los males no se irán de nosotros. Está viniendo un texto. ¿Te di algún salmo, Chelita? Sí, Salmo 127. A ver, léelo ese. Salmo 127:1. Creo que ese es. A ver, léelo por favor. Salmo 127:1. Sí. A ver. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. La última parte está muy didáctica. Miren, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. O sea, en otras palabras, si Dios no pone su bendición en lo que estás haciendo, en vano es todo lo que estás haciendo. En vano es que estés vacunado si Dios no te está poniendo su bendición en eso. Mi confianza no está en la vacuna, está en el Señor. Dice la versión de la Reina Valera, la Biblia normal. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano están vigilando los guardias. Así es, en vano es todo lo que yo esté haciendo si el Señor no está poniendo su parte. Entonces, haz tu parte como humano. Vive con sabiduría. Vive con sabiduría. No seamos insensatos y no nos llevemos de lo que vemos en los demás, de lo que escuchamos. Vivamos en esa empatía que debe haber entre Dios y nosotros, Dios y yo. Porque Dios tiene un trato muy personal con cada uno de ustedes. Que porque a mí me pasó así, no tiene que pasarte a ti también. Que porque a mí me sucedió esto, no tiene que sucederte a ti también. Tu vida es muy particular con el Señor. Ninguna vida tiene que ser, de hecho, ni lo es, igual delante del Señor. Tú vive tu vida, vive tu cristianismo, Dios te va a bendecir de una manera muy diferente. Que porque allá le sucedió un milagro, así también a mí me va a suceder. Hay unos que dicen, saquen sus carteras. No me estoy burlando, lo estoy comentando porque yo lo he vivido. Es más, yo he caído en esas trampas. No ahorita, pues, de hace ya algunos años.
En estos momentos voy a decir una palabra, voy a declarar una palabra. Yo los invito a que ustedes no anden declarando ninguna palabra que Dios no les haya dado. Declaro que es sano y es libre, declaro. ¿Quién eres tú para andar declarando lo que Dios no nos está diciendo? Declaro que todas las deudas se borran en el banco. Traigan sus carteras. Y allá vamos todos con nuestras carteras. Yo también llevé mi cartera y lo pusimos ahí al frente. Todas las carteras. Y el supuesto profeta se tiró encima de las carteras. Porque no solo se iban a borrar las deudas en el banco, sino que las carteras se iban a llenar muy pronto de recursos financieros, de paga, pues, como decimos los chocanecos. Pues ya tiene no sé cuántos años, todavía lo estoy esperando y no se llena la cartera. Seamos sensatos, sabios para vivir. Hay cosas, a lo mejor a ese supuesto, y digo supuesto porque no me consta si era verdaderamente profeta, si a él le sucedió, no quiere decir que así le va a suceder a todos y lo voy a andar predicando como una doctrina universal y que va a dar resultados para todos. Estoy acordando también de un hermano allá en Villaflores. Por Dios, vivamos con sabiduría. Llega un domingo en la tarde. Dice, hermano, ¿no tiene usted un poco de líquido de freno? Es que ya no agarra freno mi carro, pero con un poco de líquido va a quedar bien. No tengo. No tengo, hermano. Bueno, en el nombre sea de Dios, así me voy a ir a Tuxtla. Estamos en Villaflores. Eso es vivir con sabiduría. Que Dios ponga su bendición, hasta se pone a orar. No era que venía por alguna necesidad de enfermedad, no, quería venir a visitar a un familiar. Y se va a venir sin frenos, el carro sin frenos. Y todavía me dijo, lo que me preocupa es la subida de Suchiapa, ahí donde me preocupa, porque se necesita mucho freno. Eso es ser insensato, vivir sin sabiduría. Tenemos que, ¿cómo es posible que voy a hacer una oración y así el freno se va a ir como nuevo? Quizás muchas veces Dios puede hacer un milagro, que se me fueron los frenos y Dios hace un milagro y agarra freno. Pero es porque fue una circunstancia, un accidente mecánico. Pero eso que yo sé que no tiene líquido de freno mi carro y así me voy a ir, eso es insensatez, eso es falta de sabiduría. No. Tengo que hacer algo. Tomar mis medicamentos. No le dé vergüenza tomar sus medicamentos. A mí no me da vergüenza tomar mis medicamentos. Incluso a veces cuando estoy predicando, ya llegó mi hora, y tomo mi medicamento. ¿Por qué me va a dar vergüenza? Allá en la frailesca hay uno. Corríamos. Qué mal era eso, de veras. Era un hombre, un hermano cristiano, ¿no? Que él no tomaba ni aspirina, no tomaba nada. Entonces cuando él llegaba a la casa, corríamos a esconder todas las vitaminas o algún medicamento que tuviéramos, que no lo mirara, para no discutir, para no entrar en polémica, porque él no tomaba ni aspirina y estaba en contra de que se tomara medicamentos. Bueno, así quiere vivir él su evangelio, pues que así lo viva, pero no, que no quiera que todos vivamos así. Eso no se vale, pues. Esa es su forma de él muy particular de vivir su evangelio. Pero yo no lo vivo así. Yo tomo mis vitaminas, tomo mis medicamentos. Sí, claro que sí. Y no me da pena decirlo. Pero ese hombre así era. Pero recuerdo, miren, que se enfermó de la próstata. Se le tapó el conducto, la uretra, por donde pasa la orina. Se le tapó de la noche a la mañana. Y eran dolores que no solo tomó pastillas, sino que hasta lo inyectaron y hasta lo operaron. No me estoy burlando.
estoy diciendo porque miren pues cómo es de peligroso vivir en esa doctrina. No tomo nada. No, espérate pues. Es que va a llegar el momento en que quizás tenga yo necesidad de tomar. No tomo nada. Hay momentos en que sí es necesario tomar medicamentos. Después de esta persona que les estoy comentando, lloraba porque me habían operado. Pero no lloraba por dolor físico, lloraba porque toda una vida que no tomaba aspirina y imagínense, lo operaron hasta de la próstata. Miren, va la chelita, 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5 le aconseja a Pablo, le aconseja a Timoteo. Timoteo es muy enfermizo. Si usted es muy enfermiza, si usted es muy enfermizo, también Timoteo, el de la Biblia, también lo era. Miren, vamos a escuchar 1 Timoteo 5, 23. Escuchemos. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. ¿Hermano? ¿Cuál era la parte humana que iba a hacer Timoteo? Tomar vino. Y ya salen los religiosos. No era vino, era jugo de uva. No, era vino. No estoy diciendo tequila. Vino. Si no bebas agua solamente. Toma un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Ya ves que no solo tú te enfermas. Ya ven que no solo yo me enfermo. Timoteo, el gran siervo del Señor, también se enfermaba. Y bien seguido, bien seguido. ¿De qué se enfermaba? ¿Qué sé yo? Pero él hacía la parte que le correspondía. No decía, pues, yo soy servidor del Señor, no me va a pasar nada. Como Esteban, que siempre les he comentado. Esteban, el siervo del Señor, no tenía ni 30 años. Esteban era un jovencito de 20 y tantos. Sin embargo, él fue muerto a pedradas por predicar la palabra. Lo mataron a pedradas. Cuando él estaba muriendo, dijo: veo los cielos abiertos, veo el trono de Dios y veo al Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Y murió Esteban, siervo del Señor. Murió. Vivamos con sabiduría. Y esto también es muy importante. Las enfermedades, no todas, vienen del infierno, vienen del poder del maligno. Las enfermedades no siempre vienen de ahí, porque muchos es una gran reprendedera que reprenden a los demonios, Es que no todo es de demonios. Hay cosas que sí suceden porque Dios así lo permitió. Pero son casos muy esporádicos, son casos muy especiales en los cuales Dios lo ha permitido, como en el caso de Job, el patriarca Job, que lo enfermó el infierno. Lo enfermó de tal manera, con una sarna incurable, que la mujer se enojó tanto que le dijo: maldice a Dios y muérete. Y también, miren, lo va a leer Chelita en Lucas 22. ¿Sí lo tienes, Chelita? Lucas 22, léelo por favor. Donde nos da a entender aquí el Señor Jesús que a veces el maligno nos ataca, pero porque Dios lo permitió. Escuchen, Lucas 22:31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Fue un caso muy especial, pero no siempre las enfermedades vienen del maligno.
Las enfermedades pueden venir por imprudencia. Ahorita está llovinando, salgo y me mojo y me resfrío, por imprudencia. Por situaciones naturales. Hay enfermedades que vienen por la edad. Las arterias se endurecen. Viene la hipertensión arterial, la presión alta, el corazón, y bueno, los órganos, la vista, se va perdiendo la vista. Por algo que yo hice y que no debía haber hecho, por algo que comí y no debí haberlo comido, etcétera. Tantas cosas. Pero yo le digo pues, en el nombre del Señor, y con esto terminamos, que la vida, jamás el Señor ha dicho que no, que en la vida jamás ha prometido que no pasaremos por dificultades. Al contrario, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios es fiel, Dios es verdadero. Hagamos nuestra parte. Dios hará lo que le corresponde a Él. Pero seamos sensatos, prudentes, sabios para vivir. Si el gobierno nos está invitando a vacunarnos, hay que vacunarse. Porque también la Biblia dice que debemos de respetar a nuestras autoridades. Si el gobierno nos está invitando, nos está instando, no obligando, pero sí invitando de una manera tan continua a que nos vacunemos, pues debemos de vacunarnos. No, yo que no, ok, está bien, pero no quieras que todos, incluyendo el ministro, tampoco se vacunen. Porque entonces ya no voy a creer, no estás creyendo en mí, estás creyendo en Jesús. No soy cobarde, soy prudente y soy sabio, y hago lo que a mí me corresponde hacer. Entonces no tomes ningún medicamento, no tomes nada. Se murieron para ti los médicos. Porque si no te vas a vacunar porque no crees en ello, pues tampoco vas a creer en las demás bacterias. Y no tomes ningún medicamento. No estoy regañando. Pero es que esa doctrina es mala, ese pensamiento es malo. Vivamos con sabiduría, con sensatez, con prudencia. Ya lo dijo el Señor. Sean sencillos como palomas y prudentes como las serpientes. Prudentes como las serpientes, sencillos como palomas. Que el Señor les bendiga y me bendiga. Que nos bendiga a todos. Y a su nombre sea la gloria.